Esperando que se encuentren súper bien. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Estamos en el estudio de la segunda unidad correspondiente a la geometría analítica. Ya hicimos un buen recorrido por la línea recta como base para la construcción de las cónicas. Vamos a estar muy juiciosas y juiciosos trabajando la circunferencia y la parábola. Las presentaciones de la circunferencia y la parábola las encuentran en la plataforma Moodle, al igual que un PDF también que les puse ahí en la plataforma Moodle, que lo vamos a usar mucho con el resumen de todas estas cónicas. Entonces, manos a la obra. Bueno, acá ya tengo la presentación de la circunferencia. Darles que estas cónicas, como les decía en algún momento, tienen su estudio analítico. Nosotros vimos algo de circunferencia en la unidad anterior, más desde sus componentes, posiciones relativas de la circunferencia, de una recta, una circunferencia. Bueno, es un estudio más desde la constitución de la circunferencia, y aquí la vamos a ver más desde lo analítico. Pero igual tenemos que repasar algunos elementos porque son necesarios para esta construcción analítica de la circunferencia. No es tan, es familiar de pronto de las cuatro cónicas, la que son las más comunes, la circunferencia, porque nos la encontramos todo el tiempo en nuestra cotidianidad. Creo que todos sabemos que es un radio de una circunferencia. De hecho, por eso se le llaman en las llantas de la bicicleta los radios, porque unen el centro de la circunferencia o el centro de la bicicleta de la llanta a uno de los extremos. Y si hablamos de dos radios, eso se le llama diámetro, igual a dos radios. Si un radio mide 10, si un diámetro mide 10, el radio mide 5. Eso también lo vimos en la unidad anterior, que es un arco de circunferencia. Y muy importante el centro. ¿Dónde está ubicado el centro? La circunferencia se define como una curva formada por el conjunto de los puntos del plano, tales que su distancia a un punto fijo C, que sería el centro, es una constante positiva, fija R mayor que 0. Claro, tiene que ser positiva porque R es una distancia. Dicha constante positiva R se denomina el radio de la circunferencia. Para construir una circunferencia podemos proceder como se indica en la figura. Cualquier instrumento de la geometría que nos permite hacer circunferencias, en caso pues el transportador, es uno de los más comunes, el compás, perdón. La ecuación de la circunferencia tiene dos formas. Una, si tenemos una circunferencia cuyo centro es el origen, y otra si tenemos circunferencia con centro diferente al origen. Vamos a ver inicialmente la circunferencia con centro en el origen. Supongamos que tenemos una circunferencia con centro en el punto HK. Bueno, acá me dicen HK, enseguida lo generalizamos al origen. Es muy común en los textos o en la bibliografía de este tema que al centro lo llaman HK. Pero igual, como les he dicho en otras oportunidades, en otro texto, en un video de YouTube cualquiera, le pueden dar otro nombre. También es muy común pues llamarlo tranquilamente XY. Pero la HK es el más común que encontramos en las diferentes referencias bibliográficas. Entonces el centro HK, el radio mayor que 0, sea P, un punto de la circunferencia. Como P es un punto de la circunferencia, su distancia al centro debe ser igual al radio. Entonces observen lo siguiente. Eso que estamos conversando aquí está en el gráfico. Una circunferencia, la trazamos, ubicamos el centro, que es donde ponemos la punta del compás, y un punto cualquiera. ¿Cuántos puntos tiene esta circunferencia? Todos los que ustedes quieran. Escogamos este punto de coordenadas XY en el plano cartesiano. La distancia que hay desde este punto a la circunferencia es la que llamamos R. Y en la clase pasada, si no estoy mal, les contaba que existe esta fórmula de distancia entre dos puntos. Cuando estábamos viendo la distancia de un punto a una recta,
repasamos la fórmula de distancia de dos puntos, no de un punto una recta, sino de dos puntos. Para hallar la distancia entre dos puntos se utiliza esta expresión, que no es otra cosa que el teorema de Pitágoras. Le restamos las coordenadas en x al cuadrado más la resta de las coordenadas en y al cuadrado, y esa es la fórmula para hallar la distancia entre dos puntos. Entonces, sencillo, si nosotros consideramos, bueno, quizás es el desarrollo de ese producto notable. ¿Qué va a pasar si el centro es el origen? Entonces, si el centro es el origen, estamos hablando del plano cartesiano, si el centro es el origen, lo estoy trazando acá, este es el eje Y y este es el eje X, y este es el origen, entonces el centro sería el 0,0. ¿Qué vamos a decir? Que h vale 0 y que k vale 0. Y ¿qué vamos a decir? Que acá está el punto X y el punto Y. Si aplicamos estas coordenadas en la fórmula de distancia entre dos puntos, vamos a decir, como hemos hecho en el tema de la línea recta, vamos a decir que este es x1 y que este es y1. Y vamos a decir que este es x2 y que este es y2. Entonces, si reemplazamos, voy a hacerlo por acá arriba. Si reemplazamos, entonces me queda radio igual, la misma distancia, ¿cierto? Pero ya la vamos a llamar radio. Vamos a calcular esta distancia, que estoy aquí reteniendo. Esta distancia es el mismo radio. Entonces, x2, hemos dicho que x2 es 0. Menos x1, hemos dicho que x1 es x al cuadrado. Más este y2, hemos dicho que y2 es 0. Menos este y1, y y1 me lo por acá, es y. ¿Qué va a pasar acá? Eso está al cuadrado, ¿cierto? No está al cuadrado. ¿Qué va? Profe, una pregunta, Sí, entonces que señor, siga. claro. Esa fórmula de distancia tiene una cosita diferente a la anterior, ¿cierto? ¿A cuál anterior te refieres? A la que vimos en la clase pasada. En la clase pasada no era x1 menos y1. O yo estoy confundido. A ver, en la clase anterior vimos dos fórmulas. Una de... En la clase pasada vimos, para aclararte que me interesa tu pregunta para que no me hayan confundido. Vimos una fórmula que es la distancia del punto a una línea recta L, ¿cierto? Esta distancia. Y esta distancia se halla con AX sub 0 más B sub 0 más C sobre A a la 2 más B a la 2. Esta es la ecuación de la recta, AX más BY más C igual a C. Y este punto tiene como coordenadas X. Pero también en la clase pasada les dije, esta es de distancia de un punto a una recta. Pero si yo quiero hallar la distancia entre dos puntos, ya es algo diferente. El punto A de coordenadas x1, y1 y el punto B de coordenadas x2, y2, utilizamos distancia igual a la raíz de... Es aquí no importa el orden, porque como es una suma, yo creo que se los puse así, y2 menos y1 al cuadrado, más x2 menos x1 al cuadrado. Este orden no importa, porque es que mira que están sumando, y la suma es conmutativa. Yo creo que aquí en la diapositiva está al revés, sí. X2 menos X1 primero, más Y2 menos Y1, pero es exactamente la misma, porque como aquí hay una suma, pues ese orden no importa. Entonces, para que tengas en cuenta tú y los demás compañeros, son dos fórmulas diferentes. Esta es la distancia de un punto a una recta, y esta es la distancia entre dos puntos. Que esta, la de dos puntos, pues la demostración es muy sencilla. Este es un triángulo rectángulo que se forma acá,
este lado mide, este ladito mide y2 menos y1, y este ladito mide x2 menos x1. ¿Por qué? Estamos hablando pues que en el plano cartesiano se hace la resta de, eso lo habíamos visto en la clase, la resta de una coordenada menos la otra para obtener este, y una coordenada menos la otra para obtener este. Si yo quiero hallar esta distancia, es una hipotenusa. Miren que estoy aplicando acá. Pitágoras, hipotenusa al cuadrado igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Esto es Pitágoras. ¿Qué es esto mismo? Esta sería la distancia. Bueno, si no la quiero al cuadrado, saco raíz a ambos lados, ¿cierto? Por eso la raíz. ¿Quién es el primer cateto? Este. Mírenlo acá. ¿Y quién es el otro cateto? Este. ¿Ya? Entonces, a tu pregunta, sí, la fórmula es la misma, solamente que está aquí como en diferente orden. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces sigo acá, estamos reemplazando. Esto me queda raíz de menos x al cuadrado, obviamente da positivo, x al cuadrado, y menos y al cuadrado, pues todo número negativo elevado al cuadrado positivo, entonces más y al cuadrado. Viendo acá, en la diapositiva anterior la tenemos así, x a la 2 más y a la 2. Entonces, se la pueden encontrar así, una referencia bibliográfica, o así, que es la misma, ¿cierto? Solamente que acá no se sacó esto al cuadrado, yo cancelaría acá y me queda esta misma, ¿cierto? Cualquiera de las dos. Entonces vamos a tomar como referencia esta. Radio al cuadrado igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Para que la tengan por ahí en su lista de fórmulas, ecuación de la circunferencia. Ojo, con centro en el origen. Eso es clave. 0,0. Ecuación de la circunferencia con centro en el origen. No me voy a detener acá, pues esto lo vimos en la clase pasada, los elementos de la circunferencia. Aquí también, si no lo habíamos visto. Bueno. En este apartado de cónicas, las gráficas son Profe, fundamentales. Sí, señor. qué pena. Pues yo sé que usted ya no lo mostró la clase pasada, esos dos pasitos, pero nos puede dar un repasito ahí leve ¿De para qué? refrescar de lo que acaba de pasar, esto del diámetro, radio, sonido. Ah, ok. Un pedacitico porque para refrescar memoria, porque usted sabe que a veces uno se le olvida y como para reafirmar conceptos, Sí, dale. porfa. Claro que sí. Entonces miremoslo acá en el gráfico más fácil. Entonces tenemos el centro de la circunferencia, tenemos el radio, ¿cierto? Desde el centro hasta un extremo. Tenemos que la cuerda es este punto que me une, perdón, esta línea que me une dos puntos cualquiera de la recta. Aquí habría otro radio. A este se le llama cuerda. El diámetro, también les contaba ahorita que el diámetro son dos radios, me une de extremo a extremo la circunferencia. El arco es el segmento de la circunferencia comprendido entre dos puntos. Entonces, una cuerda me forma también un arco, ¿cierto? Para que las diferenciemos. Cuerda y arco. Y la semicircunferencia es el arco que abarca la mitad de la circunferencia. Es decir, un diámetro me divide la circunferencia en dos semicircunferencias. Listo. Esto también es importante que lo tengamos en cuenta. La recta tangente, lo veíamos en la unidad pasada, me toca la circunferencia en un solo puntico y la recta secante me parte la circunferencia en dos puntos. Aquí creo que lo vamos a necesitar en un problema del taller de circunferencia. La recta tangente y el radio me forman un ángulo de 90 grados, para que lo tengan en cuenta, muy importante. La recta tangente a la recta tiene un solo punto común en la circunferencia. Entonces acá, para
tener relevancia, vamos a recordar bien cuando la recta es tangente y cuando es secante. Muy bien. La circunferencia es simétrica con respecto a cualquiera de los ejes X y Y, ¿cierto? Que no va a suceder con las otras cónicas, porque es que esta circunferencia es simétrica porque este eje X o este eje Y me la parte en dos partecitas iguales, ¿cierto? Ya sea tomando como base el eje Y o tomando como base el eje X. Esto lo demostramos porque si reemplazamos la X por menos X y la Y por menos Y, al estar al cuadrado no me afecta la ecuación y vamos a obtener la misma ecuación, ¿cierto? Entonces no tenemos ninguna dificultad. Si, es decir, con la circunferencia no hay necesidad de decir en que, como en la parábola, que la parábola enseguida la miramos, la parábola se abre hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda, ¿cierto? En cambio la circunferencia, por ser simétrica, no tiene esa connotación. Cuando estábamos trabajando con la línea recta hablamos de los interceptos. Acá en la circunferencia también hay interceptos. Cuando hacemos interceptos, recuerden, en la línea recta que se hace exactamente lo mismo, hacemos una de las variables 0. Entonces, si yo digo, si hacemos x igual a 0, estamos hallando intercepto con el eje y, ¿cierto? Entonces, simplemente hacemos esto 0 y ¿qué va a pasar? R al cuadrado igual a y al cuadrado. Si sacamos una raíz acá, o como dice acá, tiene dos soluciones, y igual a r o y igual a menos r. Es decir, sacamos raíz acá y raíz acá. Esta ecuación tiene dos soluciones, y igual a r o y igual a menos r, lo cual significa que la gráfica de la circunferencia con centro en 0,0 intercepta el eje y en dos puntos. Y tiene sentido, ¿cierto? Miren que si yo tengo una circunferencia por acá, hay dos interceptos. Por acá hay un intercepto y por acá hay otro intercepto. Y si este es el radio, ¿qué coordenadas tiene este? Pues 0 en x radio. ¿Y qué coordenadas tiene este? 0 en x menos radio. Ojo que este menos no es que el radio sea negativo, porque el radio no puede ser negativo. Este menos es más desde la ubicación en el lado negativo de la y. Esa es la posición del radio, no que el radio sea negativo. Bueno, lo mismo con x. ¿Qué va a pasar con x? Entonces, si yo hago y igual a 0, me va a quedar r al cuadrado igual a x al cuadrado. Entonces, si sacamos raíz, recuerden que cuando uno saca raíz aparecen los dos signos, ¿cierto? Me va a quedar x igual a r o x igual a menos r, que serían estos puntos. Con el eje x también hay dos interceptos. Entonces, la circunferencia corta el eje x en dos puntos. Estamos hablando de la circunferencia con centro en el origen. Entonces tiene acá como coordenadas. Otra vez, este es el radio, ¿cierto? Entonces sería r, 0. Este es el lado negativo, entonces menos r, 0. De nuevo, este menos es de posición en el lado negativo de la x, no que el radio sea negativo. Este gráfico que les hice por acá pequeñito, por acá lo tenemos más claro. Mírenlo acá. Tenemos una circunferencia con radio r. Obviamente estos semiejes también son radios, ¿cierto? Por la definición de radio. Es claro concluir que todo esto son radios. Entonces las coordenadas son 0,r, r, menos r,0, 0, menos r y r,0. Esto lo vamos a necesitar para graficar. Una vez hallemos el radio en una circunferencia, si ya tengo el radio, ya tengo las cuatro coordenadas. Pues, por ejemplo, el radio me dio 2. Pues, miren qué fácil obtener las cuatro coordenadas y coger un compás, poner aquí la puntica del compás en el centro del plano cartesiano y con esos 4 puntos ubicados, pues
trazo mi circunferencia, si hacemos un ejercicio. Bueno, antes del ejercicio, este documento también lo tienen en el muro, se llama resumen de cónicas. Ténganlo como referente porque acá van a encontrarse lo más importante de cada cónica. Entonces, miren, por ejemplo, la circunferencia, luego está la parábola, luego está la elipse, y luego está la hipérbole. Vamos a ir una por una. En este momento estamos en la circunferencia. Observen cómo la circunferencia, lo que veíamos ahorita, acá está el gráfico, enseguida les hablo de esta ecuación general. Ya en el tema de línea recta vimos la ecuación general de la línea recta, ¿cierto? Aquí están las definiciones que conversábamos ahorita. Y les contaba ahorita iniciando la clase que tenemos dos situaciones para la circunferencia, con centro en el origen y con centro diferente al origen. Acabamos de ver la circunferencia con centro en el origen, ahorita miramos esta. Entonces miren la ecuación de la circunferencia y lo que acabamos de concluir, los interceptos con los ejes. Entonces, para las ecuaciones de la circunferencia con centro en el origen, que vamos a tener a la mano su ecuación general y estas coordenadas para poder graficarlas. Enseguida nos pasamos para la circunferencia con un centro diferente al origen. En este ejemplo nos piden que encuentre la ecuación de la circunferencia con centro en el origen y que pasa por este punto, ¿sí? Entonces, simplemente, mis queridos estudiantes, cuando nos den un ejercicio como este, es clave tener en cuenta el pedacito donde nos dicen dónde está el centro, porque entonces ahí va a ser la diferencia. Si el centro es el origen, yo ya sé que utilizo esta ecuación que acabamos de deducir. Si el centro no es el origen, pues nos toca la otra ecuación que ya vamos a ver. Entonces esto es clave, porque nos puede decir con centro en menos 5,4. Ah, bueno, yo ya sé que no es el origen. Recuerden que el origen es hablar del 0,0. Y me dicen que pasa por el punto 1,5. Entonces, la circunferencia que pasa por el punto 1,5 y que tiene centro en el origen, digamos, aquí tengo el 1, 1, 2, 3, 4, 5. Acá 5. Entonces yo sé que la circunferencia va a pasar por acá y que tiene centro en el origen. De hecho, ya incluso hasta con el compás y este punto, pues ya la podría trazar. Sería trazamos. Si este es el punto y este es el centro, que yo sé que es 0,0, y que este es el punto por donde está pasando 1,5, ese es el radio, ¿no? Pues el radio de la circunferencia. Bueno, aquí me toca hacerlo así a pulso. Tenemos este es el radio, pero no lo conocemos y lo necesitamos para poder reemplazarlo acá, que en la ecuación de la circunferencia, así como hacíamos como en la línea recta, X y Y son variables. Estas X y Y no se reemplazan para dar la respuesta de la ecuación. Puede que en otro ejercicio me toque reemplazarlas porque me toca buscar, por ejemplo, un radio. Pero en este caso me están preguntando si encuentro la ecuación, entonces la única incógnita que tengo es la R. Estas son las variables. Entonces, listo. ¿Cómo hallamos esta R? Aprendimos que para allá, esta R es simplemente la distancia que hay desde el origen hasta este punto P. Entonces la distancia que hay desde el origen al punto P no es otra cosa que el radio. Y ya sabemos que eso se hace con x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. ¿Qué nos toca hacer?
decir quién es X1 y quién es Y1, cualquiera. Aquí recuerden que este orden lo puede haber escogido diferente, porque como está al cuadrado, eso nunca me va a dar negativo, entonces el orden no tiene ningún problema. Pero ya no voy a decir distancia o de AP, sino de R, yo sé que estoy haciendo el radio. Es X2, dijimos que es 0, menos X1 es 1, cuadrado, más Y2, que es 0, menos Y1 que es 5, al cuadrado, luego el radio que nos va a dar. Entonces esto acá adentro nos va a dar 1 al cuadrado nos da 1, más menos 5 al cuadrado nos da 25 positivo. No se les olvide, por estar al cuadrado nos da positivo. Luego el radio es raíz de 26. Listo. Era la única incógnita. Una vez tenemos el radio, venimos y reemplazamos en la ecuación de la circunferencia y esto nos va a dar x al cuadrado más y al cuadrado igual a raíz de 26, que es r al cuadrado. Cancelamos acá la raíz, entonces nos va a quedar que x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 26. Esa es la respuesta. Mira por acá. No nos pedían que la graficáramos, pero graficarla sería muy sencillo, porque como ya tenemos el radio, ¿cierto? Hacemos en una calculadora y lo aproximamos. La raíz de 26 da 5,09. Esto es aproximadamente 5. Entonces, si yo ya la voy a graficar, si la fuéramos a graficar, necesito ubicar esas 4 coordenadas. ¿Recuerdan? Aquí se llaman A1, A2, B1, B2, los interceptos. Entonces, como el radio nos dio raíz de 26, entonces los interceptos serían 0,R y 0, menos R. Entonces, bueno, dándoles los mismos nombres, que sería 0, raíz de 26 y A2 sería 0, menos raíz de 26. Y los de B serían menos R,0 y R,0 con el eje X. Entonces, raíz de 26,0 y el otro sería menos raíz de 26,0. Quedamos que esto es casi como un 5. Entonces, por aquí está el 5, por acá está el menos 5, por acá está el 5 y por acá está el menos 5. Poquitico más de 26, ¿cierto? Entonces podemos ponerlos como para acá los puntos. Entonces este sería raíz de 26,0, este sería menos raíz de 26,0, este sería 0, raíz de 26 y este sería 0, menos raíz de 26. Este es la 1, este es la 2, este es el B1 y este es el B2 que aparecen acá. El origen, tenemos que es una circunferencia con centro en el origen, ubicamos acá nuestro transportador, la punta del transportador y procedemos a trazar la circunferencia. Van a suponer que esto es una circunferencia muy bonita, que me toca hacer la pulso. Listo. No lo pide el ejercicio, pero es muy recurrente que en los talleres, en el quiz, en el parcial, les pidan el gráfico. Para hacer el gráfico sí les voy a pedir ser muy rigurosos al ubicar sus interceptos, para que se vea un gráfico bien elaborado, completito. Vamos a pasar a la otra circunferencia, la circunferencia cuyo centro ya no es el origen. Entonces,
¿Esto de dónde sale? De donde empezábamos ahorita, de donde decíamos la circunferencia a partir de la distancia entre dos puntos, ¿sí? Recuerda, para no devolvernos hasta allá, porque ¿qué hicimos ahorita? Esta fórmula de distancia entre dos puntos en la circunferencia con centro en el origen, dijimos que como el origen, recuerden que hemos dicho que el origen se llama HK, y si está en el origen es porque H vale 0 y K vale 0. Entonces donde dijimos que esto era 0 y esto era 0, y donde nos quedó el X más Y al cuadrado igual al cuadrado. Pero entonces en esta parte ya no vamos a decir que H vale 0, ni vamos a decir que K vale 0, porque el centro ya no va a ser el origen. Entonces por eso quiero que sepan que la misma ecuación que acabamos de trabajar con la circunferencia del origen, pero entonces acá no vamos a quitar ni la H ni la K, porque no son puntos que no pertenecen al origen. Entonces, retomamos esta, no se les olvide, esta salió de distancia entre dos puntos. Es la ecuación central, la ecuación madre de todas estas cónicas. La distancia entre dos puntos, x2, x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1. La distancia entre los puntos es esta y va a ser para las demás cónicas también la línea base. Bueno, en el caso de consideramos una circunferencia de radio R cuyo centro está ubicado en el punto del plano HK. Como se dedujo en la lección anterior, la ecuación de esta circunferencia es esta. En este caso, la forma de la circunferencia es igual a la del caso en el que el centro es el punto, lo que les acabo de decir. Y se puede verificar fácilmente usando la ecuación anterior que los puntos notables, ¿cuáles son los puntos notables? Los que les mostraba acá en el resumen, o sea, los interceptos. Acá en la diapositiva los llamamos puntos notables. Ya sabemos cuáles son los interceptos con una circunferencia con centro en el origen. ¿Cuáles son los puntos notables? Aquí no se puede hablar de interceptos, porque puede que la circunferencia esté por acá. Y si la circunferencia está por acá, miren que no me está cortando ningún eje. Puede que me la corte por acá, pero no sería, no coinciden con los radios, ¿cierto? Esto ya no es un radio, ni esto. Entonces, ¿cómo podemos deducir estos puntos notables? Ya no son interceptos. Regálenme un segundito, por favor. Bien, retomo. Entonces, esto les estoy contando sobre los puntos notables de una circunferencia cuyo centro no es el origen. Miren el gráfico en el cual esta circunferencia no me está cortando los ejes, ¿cierto? Cuando la circunferencia, el centro no es el origen, puede tener infinitas posiciones. Pero entonces acá vamos a deducir estos puntos notables. Si este es el centro de coordenadas HK, es porque este punto es H y es porque este punto es
Entonces, esta distancia es h y, bueno, y los radios, ¿no? Entonces, este pedacito, desde acá hasta acá, es radio, ¿cierto? Y este pedacito desde acá hasta acá también es un radio. Bueno, entonces, si desde acá hasta acá tenemos K, estas coordenadas, ¿cuáles serían? Y todo esto mide h, ¿cierto? Todo esto mide h. Entonces yo necesito saber cuánto mide este. Vamos a mirar las coordenadas. Son como los extremos, ¿no? Como si fueran unos interceptos sin ser. Necesito saber cuánto vale este pedacito. Entonces, todo vale h. Y este es el radio. Entonces este es h menos el radio. ¿Cierto? Por eso las coordenadas de B son h menos r, K. Igual sucede con las otras. Miremos otra, por ejemplo. Miremos esta. Ya sabemos que esto es un radio. ¿Sí? Entonces, como yo sé que hasta acá tenemos K y que esto es radio, pues ¿cuánto mide todo? Pues todo mide K más el radio, ¿cierto? Coma, la coordenada en X es ¿quién? La coordenada en X es H. Entonces H de la coordenada en X de la coordenada en Y, H, K más el radio, ¿cierto? Por acá. Y de igual manera las otras, mira, esta también se puede concluir que esta es H más el radio, que esto es un radio. Pues ¿cuánto mide todo esto? Es el radio, ¿cierto? Este pedacito es el radio. Entonces, ¿cuánto mide todo? Todo mide H más el radio, miren por acá. H más el radio, K. Entonces lo que hemos hecho en estos puntos notables simplemente es correr los ejes. Correr los ejes. ¿Qué distancia los corro? Los corro dependiendo. Los corro una distancia h menos r o lo corro una distancia h más r en x, o los corro una distancia k más r o una distancia k menos r en y. Entonces observen que en el resumen de fórmulas ya nos aparece eso. Entonces, que tengamos ese punto de comparación. Tenemos la circunferencia con centro en el origen y tenemos la circunferencia con centro diferente al origen. Miren sus ecuaciones como son diferentes, ¿cierto? Obviamente es más larga, más compleja la de X, la de la circunferencia con centro diferente al origen. Y los puntos notables, los que acabamos de deducir, que son muy equivalentes a estos puntos notables, que aquí sí son interceptos, acá no lo son. Estos puntos notables, porque miren que si la circunferencia es el centro en el origen, h y k vale 0. Entonces, ¿qué me quedaría acá? h0, k0 me quedaría 0,r. Si h vale 0, me quedaría 0,r. Es decir, cambien las h y las k por ceros y obtenemos esto. 0,r, 0, menos r, lo mismo. Como acá tenemos h y k, por eso los estamos viendo. Listo. Entonces, en un ejercicio, en un taller, en la evaluación, tengan estos resúmenes a mano, para uno no tener que volver a deducir estas coordenadas, y ya las hemos deducido, pues ya las podemos utilizar, aquí ya están resumiditas, ¿cierto? Esto que acabamos de hacer, no tenerlas a la mano nos implica hacer la deducción que acabo de hacer, pues eso nos quitaría muchísimo tiempo. ¿Cómo podemos entonces resolver una circunferencia con centro diferente al origen? Una circunferencia con centro diferente al origen
¿Y cómo la reconocemos? Dice, hallar los elementos principales de la circunferencia cuya ecuación está dada por. No me dice que la circunferencia no tiene centro en el origen, en el enunciado, pero entonces es fácil ver que esta circunferencia es con centro diferente al origen, porque ya sabemos que las que tienen centro en el origen tienen como ecuación x2 más y2 igual a r a la 2. No tienen más x ni más y. En cambio, miren que esta tiene por acá una x y habrán otros ejercicios donde también tengan una y lineal, ¿cierto? Es decir, para que sea circunferencia con centro en el origen, solamente debería tener esta partecita. Cuando aparece la x lineal y o la y lineal, dejan de ser circunferencias con centro en el origen, para que lo tengan en cuenta. Les iba a hablar ahorita, así les puedo hablar, de la ecuación general de la circunferencia. Vamos a ver durante las 4 cónicas que esta ecuación es igualita para todos. Miren, es la misma para todas las 4 cónicas, es exactamente la misma. ¿En qué se van a diferenciar? En los signos y en los coeficientes de algunas de las variables. Por ejemplo, la ecuación general de la circunferencia es ax2 más y2 más dx más y más f igual a 0. ¿Qué pasa para que sea circunferencia esta ecuación? Que a, o sea, el coeficiente de la x al cuadrado, y c sean iguales. Entonces, si ustedes, eso es muy recurrente en algunos ejercicios y talleres. Si aparece una ecuación de una circunferencia, como esta que estamos haciendo acá, observen que el coeficiente de la x a la 2 y el coeficiente de y a la 2 son iguales. Vamos a suponer que este enunciado no existiera, que me dijeran la circunferencia, que esto no existiera. Y me preguntaran, ¿esta ecuación de qué es? Entonces uno llega y mira. Los números, los coeficientes que acompañan al x a la 2 y a la 2, si son iguales, con signo y todo, uno dice tranquilamente, eso es una circunferencia. Y vamos a ver más adelante cómo reconocemos una parábola, cómo reconocemos una elipse y cómo reconocemos una hipérbola solamente con su ecuación general, sin ver el dibujo, sin que el enunciado me lo diga. Me pueden poner un montón de ecuaciones como estas, es decir, de las siguientes ecuaciones, clasificarlas, decir cuáles son circunferencias, cuáles son parábolas, hipérbolas, elipses. Entonces, ese dato es muy importante. Es más, aquí está la de la línea recta. Pero entonces esto es una línea recta. Esto que acabo de sombrear. Entonces, para que eso sea una línea recta, diríamos que A y C fueran ceros, o sea que esto no existiera. ¿Recuerdan la ecuación general de la línea recta? AX más BY más C igual a 0. X y Y lineales. Muy bien. Allá los elementos principales de esa circunferencia. Entonces, como yo ya sé que es una circunferencia cuyo centro no es el origen, entonces voy a partir de su ecuación general, de su ecuación analítica mejor. Ya sabemos que la ecuación cuando el centro no es el origen es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a radio cuadrado. Por acá la tiene. Miren, x menos h al cuadrado, y menos k al cuadrado, cuando la circunferencia es diferente al origen. Miren que es este resumen de cónicas es muy práctico. Listo, entonces, ¿de qué se trata el ejercicio? Yo necesito transformar esta ecuación general, porque aquí está general, en esta analítica. Porque cuando yo haga esta transformación, cuando yo logre poner esta fórmula, esta ecuación de la circunferencia general, de esta misma forma, una vez lo tenga, basta leer. Pues, bueno, entonces h vale tanto, k vale tanto, el radio vale tanto. Sería simplemente leer esas variables. Entonces, procedemos de la siguiente manera. Voy a copiar por acá. 2x a la 2 más 2y a la 2 más 4x menos 16 igual a 0. Si ustedes ven que se puede factorizar, sacar un factor común numérico, lo hacemos para facilitar la solución del ejercicio. Observen, ¿y por qué también? Porque a donde quiero llegar, miren que la x y la y, sus coeficientes son 1, están solitas, ¿cierto? Entonces, estos dos no deben de estar.
Incluso si no hay un factor común numérico en todo, igual lo sacamos para que la x y la y queden con coeficiente 1. Pero aquí sí está fácil porque miren que tiene como factor común el 2. El 2 dividido 2 me da 1. 2 dividido 2 me da 1. 2 dividido 4 me da 2. Y 16 dividido 2, 8. O sea, ¿qué factor común numérico? El 2. Estamos de acuerdo que este 2 yo lo paso a dividir al otro lado, me queda pues 0 sobre 2, y eso vuelve a 0, entonces ya la ecuación me va a quedar x a la 2 más y a la 2 más 2x menos 8 igual a 0. Este 2 lo puedo quitar de la ecuación, es un número, es una constante, la paso a dividir al otro lado y 0 dividido 2 me da 0. Muy bien. No se nos puede perder el norte, tenemos que llegar a esto. Observen que, y aquí hacer un paréntesis, analicemos la fórmula a la que tenemos que llegar, la de la circunferencia. Este x menos h a la 2 voy a cogerlo. No sé cómo estarán ustedes en el curso de álgebra y trigonometría, sino aquí les hago un repasito. Esto es un producto notable, ¿cierto? Que se desarrolla como el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo menos el segundo al cuadrado, ¿cierto? Más, creo que hicimos el contrario. Más, menos signos intercalados. Primero al cuadrado más el segundo más el segundo al cuadrado. De aquí, en este sentido es un producto notable, un binomio al cuadrado. Pero si lo hago al sentido contrario, estoy factorizando. Entonces, de izquierda a derecha estoy desarrollando un producto notable y de derecha a izquierda estaría factorizando un trinomio cuadrado perfecto. Esto es un trinomio cuadrado perfecto, que es la forma x2 más bx más c. Este trinomio cuadrado perfecto, me toca hacer este repasito para poder resolver ese ejercicio de circunferencia. Este trinomio cuadrado perfecto, yo lo identifico de la siguiente manera. Le saco raíz a la primera variable, la raíz de este es x, le saco raíz a esta, la raíz de esta es h, y verifico que el doble producto de esta raíz por esta raíz me dé el término del medio. Y miren que sí, 2 por x por h me da 2xh. Cuando eso se verifique, yo concluyo, bueno, esto es un trinomio cuadrado perfecto. Y cuando concluyo eso, simplemente que, ¿cómo lo factorizo? Cojo esta raíz, este signo, esta otra raíz, los encierro en un paréntesis y lo elevo al cuadrado. Miren que es lo mismo, ¿cierto? De derecha a izquierda estaría factorizando, una vez haya identificado que es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Eso por qué lo necesito? Porque yo necesito devolverme acá. Es decir, voy a agrupar las x y las y. Voy a agrupar x a la 2 más 2x. Listo, entonces agrupe este con este. Siguen las y. Más y2. No hay más. No hay más. Las y no están. En este ejemplo no están. Entonces la dejo solita. Y el menos 8 me lo llevo para allá. ¿Por qué el 8 me lo llevo para allá? De nuevo, tengo que estar muy pendiente de a donde tengo que llegar. Miren que en el otro lado del igual está el radio, no hay un cero. Ese término independiente me lo llevo para allá porque ese es el que voy a construir el radio. Observen que aquí agrupando, miren, con este no va a tener problema porque la y está sola, que el otro término de la y es un cero. Pero con este, si ustedes observan el trinomio cuadrado perfecto, tengo el primero al cuadrado y 2 veces el primero por el segundo. Me está faltando el tercer término. Entonces ahí es donde lo voy a completar. Hay muchas maneras de hacerlo. Una de ellas es haciendo la siguiente estrategia. Cojo este coeficiente, lo divido entre 2 y su respuesta la elevo al cuadrado. ¿Sí? ¿Por qué estoy haciendo eso? Porque si usted, como me estoy devolviendo, aquí ¿qué es? El doble producto del primero por el segundo. Pues entonces lo divido entre 2. Me estoy devolviendo. Aquí estoy multiplicando por 2, aquí divido por 2. Y
Esto es producto de el cuadrado del primero, la raíz del primero y la raíz del segundo. Entonces, la operación inversa a sacarle la raíz a la h es elevar al cuadrado. Por eso acá lo elevo al cuadrado. Entonces, esto me da 1. ¿Qué hago con este 1? Se lo agrego acá, ¿cierto? Se lo agrego. Pero para no dañar la ecuación, si yo se lo sumo acá, también tengo que sumárselo en este lado para sostener la ecuación, el equilibrio de la ecuación. Yo en una igualdad puedo, lo que haga de un lado, lo tengo que hacer del otro para no dañar la ecuación, no dañar la igualdad. Entonces, como le voy a agregar este 1, se lo tengo que agregar acá. Entonces, ¿cómo me quedaría? Entonces me va a quedar x al cuadrado más 2x más 1, que fue este resultado de cada ejercicio, cambiar a ser más 1. Sigo. ¿Qué sigue acá? Más y a la 2 igual a 8. Como por acá agregué 1, por acá también se lo agrego. Listo. Este es el número que agregué y este es el número que agregué. No estoy dañando mi ejercicio, porque si yo me quisiera devolver, pues este 1 con este 1 se anulan. Paso este 1 allá a restar y se anulan. Y sigo con mi ejercicio normal. Entonces no lo estoy dañando. Pero acabo de construir un trinomio cuadrado perfecto. Si quiere verifica. ¿Cómo es que verificamos que sea un trinomio cuadrado perfecto? Le sacamos raíz a este, le sacamos raíz a este, y el doble producto de esta raíz por esta raíz me da el término del medio. 2 por x, miren que es mira. Entonces, tiene que ser un trinomio cuadrado perfecto. De hecho, lo construimos, ¿cierto? Pero igual, pues, les sugiero que lo verifiquen para no, pues, de pronto no se vaya equivocado en un signo, en una operación. Bueno, entonces, factoricémoslo. Ya sabemos que si es un trinomio cuadrado perfecto, ¿cómo se factoriza? Cogemos esta raíz, este signo, esta raíz, lo encerramos en un paréntesis y lo elevamos al cuadrado. Devolvámonos. ¿A qué es que tenemos que llegar? Miren cómo va cogiendo forma mi ejercicio. Ya tenemos este paréntesis, ¿sí ven? Ya lo tenemos. ¿Qué pasa con la y? Voy a escribir por acá la formulita para que no le perdamos el nota. ¿Cuál es la ecuación de la circunferencia con centro diferente al origen? X menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a radio al cuadrado. A eso tenemos que llegar, ¿cierto? Miren que ya la de la x está. Vamos con la y. Como la y no le tuve que hacer todo esto porque la y al cuadrado en este ejercicio en particular no hay un término con y lineal como si lo había con x. Entonces simplemente pues, le agrego un 0 y lo elevo al cuadrado. ¿Para qué? Para que tenga esta misma forma. Para que esta forma y esta tengan la misma forma al igual que esta. ¿Listo? ¿Qué me queda del otro lado? 8 más 1, 9. Listo. Llegar a este punto es prácticamente tener el ejercicio terminado, porque lo que se sigue es hacer lectura. Ya los comparo. Ya escribirlo por acá abajito. Miren, x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a radio al cuadrado. Entonces, miren qué fácil. Voy a decir que h es menos 1. ¿Por qué menos 1? Por varias razones. Si quieren, pues pueden hacer la operacióncita sencilla, pues para que... Entonces yo digo menos h, que es igual a 1, luego h es igual a menos 1. Aquí puedo concluir que k es igual a 0. Pues el 0 no tiene signo. Pues no voy a decir que k es igual a menos 0, k es igual a 0. Y miren el radio. Y digo que el radio al cuadrado es igual a 9, luego el radio es igual a 3. ¿Qué me está preguntando el ejercicio?
halle los elementos principales de la circunferencia. Ah, bueno, listo. Entonces, respuesta. Centro. Como el centro es HK, ya los conozco. Entonces el centro va a ser menos 1,0. Radio, 3. Y empezamos. A1. ¿Quién es que es A1? Lo que decíamos ahorita, que yo les dije que lo retomaran de acá. A1 es H, K más R. Entonces A1 es H, K más R. Todo lo conocemos. Listo. Entonces A1 va a ser igual a H menos 1, K más R. K vale 0, más R que nos dio 3. Voy a subir por acá. Luego A1, ¿quién va a ser? Menos 1,3. Ya tengo una coordenada para la gráfica. Vamos con A2. ¿Quién es A2? Miren A2. A2 es H, K menos R. A2 es H, K menos R. Todo lo conocemos, ¿cierto? Lo reemplacemos. Luego A2 va a ser igual a H. H nos dio menos 1, K, 0, 0 menos R. Y R nos dio, por acá, y R nos dio 3. Luego, A2 va a ser igual a menos 1, menos 3. Listo. Vámonos con B1. ¿Quién es B1? B1 es H menos R, K. H menos R, K. Listo. Entonces B1 va a ser igual a H menos R, menos 1, menos 3. H es menos 1 y R es menos 3. K. Y K nos dio 0, 0. Listo. Entonces B1 va a ser igual a menos 1 y menos 3. Menos 4, 0. Entonces B1 va a ser menos 4,0. Y vamos con B2. ¿Quién es B2? B2 es H más R, K. H más R, K. Luego B2 es igual a H más R, menos 1 más 3. Menos 1 más 3. K, ya sabemos que K es 0, ¿cierto? ¿Esto cuánto nos va a dar? Menos 1 más 3 nos da 2, 0. Entonces B2 es 2,0. Centro, menos 1,0. Y radio 3. Esta es la respuesta. Estos son los elementos. Cuando en el ejercicio le pregunten los elementos principales de la circunferencia, es este. Estos son los elementos principales. Bueno, no lo dicen, pero muy probablemente en el taller, en las evaluaciones les pidan el gráfico, pues ya graficarlo, incluso así no se lo pidan. Hacer el ejercicio del gráfico es muy interesante porque pues nos permite hacer la prueba. Nos permite hacer la prueba. ¿Cómo así que la prueba? Si todas estas coordenadas que acabo de hacer con mi compás no me permiten trazar una circunferencia y me quedó por ahí un punto volado, me dio una figura toda extraña, pues tengo problemas. Algo hice mal y me toca revisar algo. Entonces hacer el gráfico me ayuda a determinar la circunferencia, si mi ejercicio está bueno o no. Menos un segundo, yo respondo por acá un mensaje.
Bueno, muy bien. Entonces, mire todo lo que les he dicho en los otros gráficos. Le damos una miradita a esas parejas ordenadas para saber cómo divido mis ejes. No me vaya a quedar por aquí una circunferencia toda peñuscadita, no que me ocupe buena parte del plano. Entonces me doy cuenta que la X más grande es por aquí, un 4 en el negativo, y la Y un 3, bueno, está como muy equilibrado, entonces pienso que va a ser fácil. Eje Y, eje X, entonces vamos por acá, 1, 2, 3, 4, 5, menos 1, menos 2, menos 3, menos 1. En Y también, entonces 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, listo. Vamos a ubicar los puntos notables. Entonces, menos 1, 3, menos 1 en X, 3 en Y. Mi punto A. Punto A2, menos 1, menos 3. Entonces, este es mi punto A1. El punto A2 es menos 1, menos 3. Entonces, menos 1 en X, menos 3 en Y. Aquí está A2. Vamos para las B. Menos 4, 0. Menos 4 en X, 0 en Y. Aquí está B1. Y 2, 0. 2 en X, 0 en Y. Por aquí está B2. Y el centro está en menos 1,0. Menos 1 en X, 0 en Y. Aquí está el centro de la circunferencia. No me va a quedar a mí una circunferencia muy bonita que digamos, porque aquí es a pulso. Pero sí puedo casi que concluir que si yo pongo acá mi compás y pongo la abertura ¿qué tamaño va a tener? 3, ¿cierto? Que es el radio. Y si uno de estos puntos, como que estamos bien en nuestro ejercicio, ¿cierto? ¿A qué me refería? Miren que el radio se mide 3, ¿cierto? Por ejemplo, por acá, es fácil medir. Esto es un 3, como distancia, ¿cierto? De menos 1 a 2 hay 3. De menos 1 a menos 4 hay 3. En distancia, ¿no? Distancia siempre es positiva. Este es el radio. ¿A qué me refería yo con la prueba? Si un puntico de estos me equivoqué por acá en un signo o algo, y qué sé yo, y por aquí me dio B2 y no me dio acá, entonces pues imaginen la circunferencia tan rara que me va a dar, ¿cierto? Como por acá. Entonces yo, miren lo bueno de hacer el gráfico. El error está como por acá en B2, porque los otros están como bien ubicados. Este es el que está como perdido. Entonces me devuelvo y miro a ver qué pasó con mi B2, veo que me equivoqué en un signo o algo. La prueba, la verdad, que les ayuda mucho. Muy bien. No sé si tengan alguna pregunta. Esto es para circunferencias con centro diferente al origen, que nos toca completar el trinomio cuadrado perfecto, para que lo tengan muy presente. En este ejercicio en particular, solamente nos toca hacer una completación de cuadrados con el eje X, con la X, porque la Y no estaba presente, pero habrán otros ejercicios donde les toque completar cuadrados con la X y con la Y. ¿Qué pasa con la parábola? Esto es pues con respecto a la circunferencia. Obviamente pues estaremos practicando más ejercicios. Vamos paralelamente. En la parábola, estas cónicas tienen muchos elementos en común, entonces eso nos facilita el trabajo, ¿sí? En la parábola, pero aquí sí vamos a encontrar pues nuevos elementos que no son tan comunes como la circunferencia, pero también pues no son difíciles, son de fácil práctica. Aquí en esta primera diapositiva, manera de irnos apropiando de algunos elementos
que son muy recurrentes, muy relacionados con la parábola y que están presentes en todas esas definiciones y ecuaciones. El foco, el vértice, el lado recto y la directriz. Ténganlos por ahí presentes, ya los vamos a definir cada uno, pero para que los tengan muy presentes. Bueno, y un punto cualquiera de la parábola, punto XY. Foco, vértice, lado recto, directriz. Aquí les voy mostrando algunas, visualmente algo que podemos concluir. Observen que esta directriz es una línea recta, que puede ser paralela al eje X, paralela al eje Y o coincidir con los ejes dependiendo si el vértice está en el origen. Aquí también vamos a tener dos situaciones. Vamos a tener parábolas con vértice en el origen o vamos a tener parábolas con vértice diferente al origen, así como lo hicimos con la circunferencia. Entonces observen que la distancia que hay de la directriz al vértice es la misma distancia que hay del vértice al foco. Eso es claro. El vértice es el punto donde empezamos a construir nuestra parábola. Y si es simétrica la rama de la parábola con respecto a este eje focal. ¿Cómo está definida la parábola? La parábola es un conjunto de puntos del plano tales que su distancia a una recta fija, llamada directriz, es igual a su distancia a un punto dado exterior llamado foco. Lo que les acabo de decir. Escojan un punto cualquiera de esta parábola, por ejemplo este que está acá. Entonces la distancia que hay desde este punto a la directriz es igual a la distancia que hay desde este punto a este foco. Estas dos líneas son iguales. Esa es una primera definición analítica de la parábola. La recta que pasa por el foco y es perpendicular a la directriz se denomina eje focal de la parábola. Este es el eje focal. Es la línea que pasa por el foco y es perpendicular a la directriz. Es muy útil porque en diferentes fuentes bibliográficas que ustedes consulten para solucionar ejercicios, van a encontrar ese enunciado. Entonces, hallar la ecuación de la parábola cuyo eje focal es paralelo al eje X o cuyo eje focal es el eje Y. Entonces, ese datico es fundamental porque cuando me dicen dónde está el eje focal, entonces yo ya puedo decir si es una parábola que se abre hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, aquí el eje focal cumple un papel fundamental. Enseguida lo miramos en otra diapositiva más detallado. El punto en el cual el eje focal corta la parábola se llama vértice de la parábola. Observemos que por la definición de parábola, el vértice es el punto medio del segmento sobre el eje focal que une el foco con la directriz. El vértice es el punto medio, lo que les contaba ahorita. O sea, que este pedacito, este segmento de recta y este segmento de recta son congruentes. En otras palabras, la distancia del vértice al foco es la misma distancia del vértice a la directriz. La recta que pasa por el foco y es paralela a la directriz intersecta, corta la parábola en dos puntos. Al segmento que une estos dos puntos se le llama lado recto. Entonces, tengo el foco ya ubicado y trazo una línea paralela a la directriz y que pase por el foco. A estos dos puntos son los que se les llaman, a los dos puntos que unen, a la línea que une estos dos puntos es lo que se le llama lado recto. Y son muy útiles, enseguida miramos cómo se pueden hallar para graficar la parábola. Muy bien. Aquí están de nuevo los elementos de la parábola que les contaba: foco, vértice, eje focal, lado recto, la directriz. Aquí no nos la dibujaron, pero es sencillo. Trazo esta misma distancia más o menos como por acá. Trazo esa misma distancia como por acá. Esa sería la directriz, fundamental a la hora de construir los gráficos de la parábola. Entonces vamos a mirar esos dos escenarios. Vamos a empezar con la parábola cuyo vértice, aquí no se habla de centro,
Se habla de centro en la circunferencia. Se habla de vértice en la parábola, en la elipse y en la hipérbola. En la parábola. En la elipse y en la hipérbola también se habla de centro. Pero bueno, quedémonos en la parábola. En la parábola se habla del vértice. Entonces, primer escenario, parábola cuyo vértice es el origen. Así como hicimos con la circunferencia. ¿Cuál fue el primer escenario de la circunferencia? Centro del origen, y el segundo escenario de la circunferencia fue centro diferente al origen. Aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Parábola cuyo vértice es el origen, y luego vamos a una parábola cuyo vértice es diferente al origen. Ahora nos planteamos el problema de escribir una ecuación que caracterice los puntos de una parábola dada. Para tal efecto consideramos el sistema de coordenadas cartesianas X y Y en el plano. Por simplicidad nos limitaremos por ahora a la parábola cuyo vértice es el origen. ¿Listo? Pero para la parábola cuyo vértice es el origen pueden suceder dos cosas. Que el eje focal sea el eje Y o que el eje focal sea el eje X. ¿Cierto? Entonces en este primer escenario puede pasar o que la parábola se abra hacia arriba, o la parábola se abra hacia abajo, o que la parábola se abra hacia la derecha, o que se abra hacia la izquierda. Observen que en ambos casos el vértice es el origen. ¿Listo? Si el eje focal es el eje Y, el foco está ubicado en el punto de la forma 0P, con P mayor que 0 o P menor que 0. Y si el eje focal es el eje X, el foco está ubicado en el punto de la forma P, 0, con P mayor que 0 o P menor que 0. ¿Quién carajos es P? Que no lo hemos mencionado. P es esa distancia que hay del vértice al foco. O del vértice a la directriz. Aquí la directriz, en este caso la directriz es esta. Yo ahorita la dibujo donde no era. Este es P, obviamente es este mismo P, ¿cierto? Entonces, el signo de P es el que me va a determinar si la parábola se abre hacia arriba, se abre hacia abajo, se abre hacia la derecha o se abre hacia la izquierda. Entonces, empezamos con el primer caso. Si el eje focal es el eje Y, recuerden que el eje focal es esa línea recta que pasa por el foco. Si el eje focal es el eje Y, el foco está ubicado en un punto de la forma 0P, mírenlo por acá, el foco, con P mayor que 0 o P menor que 0. Entonces, si P es positivo, sería este caso, P es positivo acá, la parábola se nos abre hacia arriba. Y si P es negativo, que sería este caso, recuerden que los menores que 0 son los negativos, y que los mayores que 0 son los positivos. Entonces, si P es mayor que 0, la parábola se nos abre hacia arriba, y si P es menor que 0, como en este caso, miren dónde está P, este es el foco, miren la distancia del vértice al foco. Ojo que este P también es una distancia y siempre será positivo, pero aquí lo consideramos como 0, menos P, pero más por su ubicación en el lado negativo de la Y. Entonces, si P es negativo, si P en la coordenada es negativo, la parábola se abre hacia abajo. Estamos hablando del eje focal, el eje Y. La ecuación de la parábola, tanto para este caso del eje focal, el eje Y, como para el caso del eje focal, el eje X, la ecuación de la parábola también se va a construir, miren, a partir de la ecuación de la distancia entre dos puntos. Yo les decía ahorita al empezar la clase que la ecuación matemática de la distancia entre dos puntos, que en el fondo es el teorema de Pitágoras, es la base de las fórmulas de estas cónicas. Con base en ella construimos la ecuación de la circunferencia y con base en ella construimos la ecuación de la parábola. La vamos a hacer para esta, pero de igual manera que se construye para la parábola cuyo eje focal es el eje Y, es exactamente el mismo procedimiento si el eje focal es el eje X. Y es exactamente el mismo procedimiento si el vértice no es el origen. Eso nos va a ayudar a ahorrar tiempo. Entonces en la ecuación de la parábola nos dice, en este caso la ecuación de la directriz está dada por Y igual a menos P. Recuerden cuando estábamos en línea recta, miren cómo vamos necesitando de bastante los conceptos aprendidos en línea recta. Si este punto es menos P, ¿sí?
este es P, la distancia es P, entonces esta coordenada es menos P. La ecuación de esta línea recta, recuerden, por ser paralela al eje X, su pendiente es 0, la ecuación de la línea recta de esta es y igual al número que hay acá, que en este caso es menos P. Recuerda que hicimos un ejercicio de esos. Entonces la ecuación de esta línea recta, que la hemos llamado directriz, es y igual a menos P. Pues el vértice 0,0 equidista del foco y la directriz. Si tomamos un punto P, X, Y, un punto cualquiera, esta parábola tiene todos los puntos que ustedes quieran. Cojamos uno en particular, el punto X, Y. En la parábola, por la definición de parábola, la distancia entre X, Y y 0P, la distancia entre X, Y 0P, las coordenadas del foco, es igual a la distancia que hay entre XY y la recta Y igual a menos P. Pero recuerden que esta distancia, así como hicimos en la última clase de línea recta, esta distancia tiene que ser la menor, y la menor es la que es perpendicular. Entonces, otra vez, por definición de parábola, la distancia entre XY y 0P, la distancia que hay desde acá hasta acá, es la misma distancia que hay entre este punto y la recta Y igual a menos P. Además, notemos que las distancias de XY a la recta Y igual a menos P es igual a la distancia entre XY y X menos P. Es decir, miren esta segunda partecita. Además, notemos que la distancia XY, o sea, de esta, a la recta Y igual a menos P, es igual a la distancia que hay entre XY y X, menos P. ¿Quién es X, menos P? Es este puntico que hay acá. Esta coordenada en particular, porque este es X y este es menos P. Es esta distancia es igual a esta distancia. ¿Qué es lo que se hace acá en esta partecita? O sea, lo que acabamos de decir en palabras lo estamos expresando acá en distancia entre dos puntos para poder establecer esta igualdad. Miren que esta ecuación de la izquierda es la distancia entre dos puntos, entre este y este, ¿cierto? Y esta ecuación de la derecha es la distancia que hay entre este y este. ¿Sí? Acá desarrollamos estos productos notables. Bueno, aquí no hay problema porque x menos 0 me da x, entonces me queda x al cuadrado. Este sí es un producto notable. ¿Sí? Lo que pasa es que, bueno, aquí no se desarrolla. Acá me queda x menos x, esto me da 0. Entonces esto se desaparece, solamente me va a quedar este. Menos por menos me va a dar más, y más p. Acá podemos simplificar el cuadrado con la raíz. Para eliminar esta raíz, ¿qué tenemos que hacer? Elevar al cuadrado a ambos lados. Es el que se cancela el cuadrado con la raíz. Entonces ya, o sea, nos interesa llegar a la ecuación de la parábola, que es la que vamos a aplicar. Sin embargo, pues quiero mostrarles que para llegar a esta ecuación de la parábola, pues hay todo un procedimiento y una demostración que se basa en la fórmula de distancia entre dos puntos. Que tenga muy claro que eso tiene su demostración, pero sí reiterarles que nos interesa es llegar a la fórmula de la parábola y aplicarla a la solución de ejercicios. Entonces esto ya es muy operativo, por eso pues no me estoy deteniendo mucho ahí. Observen que acá esto es un producto notable, el primero al cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, igual acá, un producto notable, el primero al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, y ya lo último que se hace es simplificar. Miren que este P a la 2 que está positivo, con este P a la 2 positivo, por estar en diferentes lados de la igualdad, se cancela. Este menos 2PY y este 2PY, miren que tienen signo diferente. Este está positivo, este está negativo. Entonces, si paso este para allá, no se cancelan, sino que se suman. Por eso, 2PY y 2PY me da 4PY. ¿Y qué le pasa a la Y a la 2? Aquí está positiva, y aquí está positiva, se cancelan y me queda negativo. Entonces, en algunas referencias bibliográficas se pueden encontrar la ecuación de la parábola así. Y en otras, como la vamos a trabajar nosotros acá, es despejando la Y.
Me parece que es la más práctica, pero igual se la pueden encontrar de diferentes formas. A mí particularmente me gusta mucho así con la Y despejada, porque nos permite ubicar la P. No se les olvide que P es la distancia que hay entre el vértice y el foco, o el vértice y la directriz. La P es fundamental en este tema de parábolas. Y, Profe, sí qué señor, pena, le interrumpo. Una sí dime. pregunta, profe. ¿P nunca puede ser igual a cero? No, Pues, claro, nunca, porque entonces ya no sería una parábola, ¿cierto? Estaríamos hablando, entre otras cosas, me generaría aquí una indeterminación matemática, ¿cierto? Si P sería cero, no me estaría entonces, generando una elipse, una parábola. Sí, señor, dime. siempre vamos a tener esa, la directriz, siempre se va a dar, siempre Sí, en señor, términos de... total. La parábola tiene que contar con su directriz y su foco, y, y obviamente el valor de P, positivo o negativo. Teniendo en cuenta, no se les olvide que P es una distancia, pero la tomamos negativa como coordenada, como ubicación en el plano, ¿cierto? Muy Gracias, bien, profe. dale. Entonces, listo, esta ecuacióncita para que la tengamos muy en cuenta, la tengan en su lista de fórmulas. Sin embargo, está pues en el resumen de fórmulas que les he venido presentando. Y la diferencia con la otra parábola. ¿Cuál es la otra parábola? Aquí hicimos todo el procedimiento para la parábola, que se abre hacia arriba o hacia abajo. Vuelvo para acá. Si esa P es positiva, la parábola se abre hacia arriba, y si esa P es negativa, la parábola se abre hacia abajo. Muy importante tenerlo en cuenta. ¿En qué va a cambiar? Porque el procedimiento es exactamente el mismo en el apartado B. En el apartado A, el eje focal era el eje Y, ¿cierto? En el apartado B, el eje focal ya es el eje X. Miren que ya la parábola cambia de forma. Se va a abrir hacia la derecha o se va a abrir hacia la izquierda. El procedimiento es exactamente el mismo. ¿En qué va a cambiar la fórmula? Me voy a ir para acá para el resumen para que la veamos desde acá. ¿En qué van a cambiar? Estamos en ecuaciones desde la parábola con vértice en el origen. Aquí no es centro sino vértice. Entonces miren las dos fórmulas que son exactamente, pues tienen la misma estructura. ¿En qué se diferencia? En que cuando la parábola tiene su eje focal, el eje Y, la forma es Y igual a 1 sobre P, X al cuadrado. La que está al cuadrado es la X. Y cuando la parábola tiene como eje focal el eje X, en este caso, la ecuación cambia y la que ya está al cuadrado es la Y. ¿Sí ven la diferencia? ¿Cierto? Y igual a 1 sobre 4P X al cuadrado, y X igual a 1 sobre 4P Y al cuadrado. ¿Esto por qué se los cuento? Porque hay ejercicios como en este, que ya no lo alcanzamos a hacer, pero en la próxima clase lo hacemos. Miren, si me dan una parábola, mmm, voy a retomar, por ejemplo, este. Vamos a poner que me dieron este. Yo ya sé que este me fijo, la X, la que está elevada al cuadrado de la X. Entonces, con esa lectura, yo ya sé que esa es una parábola. Si la que está elevada al cuadrado de la X, yo ya sé que es una parábola cuyo eje focal es el eje Y. Entonces va a ser una parábola que se va a abrir hacia arriba o hacia abajo, y eso va a depender del valor de Pi. Pero bueno, para no hacerlo la carrera, la próxima clase eh, practicamos ejercicios de circunferencia y parábola. Entonces, para que lo tengan en cuenta, que revisemos un poquito esta agenda. Recuerden que según nuestro pacto pedagógico, el próximo jueves 2 de septiembre tenemos el quiz número 2, y a la semana siguiente tenemos el parcial. Es decir, que el parcial, si no estoy mal, está para el septiembre 7, ese martes, pero bueno, eso lo miramos en el pacto pedagógico. Pero les quiero contar con respecto al quiz para que lo vayan preparando. El quiz de la próxima semana es de línea recta, circunferencia y parábola. Por eso el próximo martes dedicamos la clase a hacer ejercicios de circunferencia y parábola. Hombre, Sí, señor. petición. No sé Dime. si lo podría, pues, para que vaya planteando para el examen.
por Sí favor, que podía. nos regale un poco más de tiempo, ¿Cuándo? ¿El martes? porque, no, si en el martes, en el día después del examen, que en la plataforma nos regale más tiempo, y sabe que, ¿por qué? Porque hay procedimientos que ahí veo, por ejemplo, de una parábola, un procedimiento muy largo, y digamos, usted nos pone cuatro ejercicios, no, eso nos come por ahí más de 2 horas. Pues yo le digo por mi concepto personal, yo me Sí, siento muy profe, y verde. mientras que se toma foto, se envía, quita Bueno, mucho. pero cierto que en el último quiz yo les di 1 hora y 50 minutos. Bueno, entonces en este No, le voy a dar profe, las 2 horas. No, no, oiga, no les usted di nos dio, no, yo les di señor, más de solamente, la no, hora y señor, media. no, señor, solamente nos dio la hora y media. Y Ok. a mí, por ejemplo, en el caso mío, que usted me sorprendió con esos ejercicios, que yo no estudié, porque obviamente estaban en las diapositivas, y como yo no miré, solamente me dediqué a lo de la clase, no, ya ahí perdí tiempo intentando solucionar eso. Ok, bueno, listo. Me comprometo a darles las 2 horas completicas para que tengan el tiempo de solucionarlos y subirlos a la plataforma. Listo. Ese es mi compromiso. Y quedó grabado. Bueno, vamos a mencionar la lista. Natalia Alzate. Presente. Bien. Valentina Alzate. Presente, profe. Bien. Luis Esteban Arango. Profe, presente. Muy bien. Randolph Benavides. Randolph. Johan Berrío. Profe, presente. Bien. Carla Bravo. Carla. Profe, presente. Muy bien. Sara Cardona. Sara. Luis Miguel Carvajal. Luis Miguel. Laura Chavarriaga. Laura. Presente, profe. Bien. Hola, Juan- presente. Listo, Laura. Juan Pablo de la Hoz. Javi. Presente, profe. Bien. David Escobar. David. Jennifer Galvis. Jennifer. Juan Esteban Gómez. Presente, profe. Bien. Sharik. Bien. Juan Camilo Gómez. Presente, profe. Bien. Santiago Henao. Santiago. Bien. Miguel Herrera. Presente, profe. Bien. Sara Jiménez. Presente, profe. Bien. Gerardo Martínez. Profe, presente. Muy bien. Gianmarco. Steven Moncada. Presente, profe. Muy bien. Luis Gonzalo Montoya. Juan Esteban Muñoz. Juan Esteban. Juan David Orozco. Presente, profe. Muy bien. Kevin Palacio. Kevin. Juan Camilo Pérez. Hola, profe. Bien. Carlos Mario Quintero. No, perdón. Kevin Peña. ¿No me ha respondido? Newin, profe. Muy bien. Presente. Muy bien. Carlos Mario Quintero. Sebastián Ramírez. Presente. Bien. Mateo Ramírez. Presente, profe. Bien. Catalina Restrepo. Presente. Bien. Valentina Rojo. Presente. Bien.
Samuel, no, Sneider Rondón. Sneider. Samuel Santana. Juan Esteban Tapias. Juan Esteban. Ever Urrego. Juan Manuel Serna. Juan Manuel. Yaira. Profe, buenos Ya- días. Buenos días. Muy bien, mis queridos estudiantes, ha sido todo por hoy. Seguimos súper conectados, bien juiciosos haciendo sus talleres, preparando desde ya el quiz, el parcial. Yo sé que les va a tocar hacer mucho esfuerzo, pero vale la pena. Estaré pendiente de las dudas que tengan. Dios me los bendiga, que tengan un maravilloso día. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Feliz Chao, día. profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Feliz Profe, una día. pregunta. Eh, no, primero la pregunta. Dime. Profe, Sí, te escucho. lo que pasa es que recién me estaba conectando al internet porque por las lluvias está pues maluca y ya llamado lista, profe. Y pues recién acabé de entrar. Dale, Randolph, ya te corregí la falta, no te preocupes. Dale, gracias. Bueno. Profe, ¿usted me puede regalar un minutico de su tiempo para comentarte algo? Se fue. Uy, se fue.